el concepto de amor propio no es muy nuevo, no debe tener más allá de unos 10 o 15 años. Antes se hablaba de autoestima. Y cuando se empieza a trabajar el amor propio hay que entender que esto se complejiza un poquito más. Y por lo tanto descubro en una de las investigaciones 4 dimensiones. ¿Y por qué hablo de dimensiones y no hablo de etapas? Porque no son secuenciales, sino que es una especie como de mandala que se interrelaciona y se mueve entre sí mismo, donde una afecta a todas y todas afectan a una. Entonces planteo 4 dimensiones del amor propio. Una es el autoconocimiento. Yo no puedo querer algo que no conozco. Pero hay que entender que esa descripción del autoconocimiento es una descripción en el presente, es una descripción desde el hoy, porque lo que conozco de mí hoy no es lo mismo que probablemente conocía hace incluso 15 días atrás. Y en general nosotros somos todos educados en un pensamiento en una forma de pensar que yo creo que nos ha hecho mucho daño, que es el pensamiento binario, que es suponer que tenemos entonces defectos o virtudes, ¿no? O cosas buenas o cosas malas. Y yo creo que hoy día el tema es un poquito más complejo. De hecho, cuando yo trabajo el autoconocimiento con la gente que está en los grupos de trabajo, les hago hacer el juego de cómo ellos se autodefinirían, y el casi 100% de la gente toma una hoja y hace una línea en la mitad. Entonces a un lado coloca las cosas que le gustan y al otro lado las cosas que le disgustan de sí mismos. Y esa fórmula ya quedó antigua y ya no funciona. Entonces la fórmula nueva tiene que ver con colocar en una hoja, al centro de la hoja, todas tus características. De esas habilidades o cosas tuyas vas a encontrar lo que yo llamo habilidades tronco. Aquellas que evocas hacia los 7 años y hoy día a los 57 y las tienes igual. Van a aparecer seguramente en esa lista. Pero, como no todo puede ser tan simple, esas listas tienen 2 dimensiones que hay que descubrir, que es el aspecto luz y el aspecto sombra de esa característica. Te pongo un ejemplo conmigo. Una de mis habilidades troncos es la generosidad. Entonces todos ustedes te están pensando y diciendo, ¡ah, qué linda la Pilar! Porque todos ubicaron esa característica en el lado de lo positivo, automáticamente. No tengo que decirlo yo. Sin embargo, en el aspecto luz, la generosidad es una muy linda característica, porque evidentemente me coloca al servicio de los otros y eso tiene muchas consecuencias positivas. Pero en el aspecto sombra, la generosidad, casi me mata hace un año atrás, porque producto de la pandemia yo llevo 25 años acompañando gente a morir, que yo le llamo a cruzar el puente. Y producto de la pandemia hay un reconocimiento que me dio la Fundación de la Felicidad, que depende de Naciones Unidas. Entonces llegué a un momento en el que yo contuve 800 muertes en 15 días, preparando ritos de despedida, acompañando gente que estaba en el proceso. A eso agréguenle además la dimensión de los cambios de horario. Por lo tanto, mucha gente cuando estaba en Chile durmiendo, yo estaba despierta porque estaba acompañando a alguien en Tokio, por ejemplo, que no se me olvida más de esa persona, que era un venezolano. Bueno, y eso me produjo 2 alteraciones cardíacas súper complicadas, por ser muy generosa, por no tener la capacidad de decir que no. Entonces, la generosidad tiene un aspecto luz y un aspecto sombra. Te nombro otra característica mía, que es ser obsesiva. En el aspecto luz, me ha permitido escribir 13 libros, esa característica. Y en el aspecto sombra, me ha hecho sufrir un montón. Entonces, cuando yo empiezo a trabajar mi autoconocimiento desde esa mirada, ya no hay características positivas o negativas, hay características. Y yo tengo que descubrir si voy a elegir sacar la luz de esa característica o me voy a caer en el aspecto sombra de esa característica. Y eso es para cualquier habilidad que ustedes descubran de sí mismos. Una vez que yo trabajo este autoconocimiento, paso a la segunda, que es la autoaceptación, donde acepto eso que acabo de, entre comillas, conocer o descubrir en mí. Y eso podría parecer sencillo, pero la verdad que dado los mandatos que nosotros tenemos, hay mucha gente que tiene muchísima dificultad para descubrir sus luces y sobre todo para poderlas decir. Porque si yo digo, por ejemplo, que soy generosa, hay gente que podría pensar que yo estoy siendo vanidosa. ¿Cómo ella dice así tan libremente que es una buena persona, por ejemplo? Yo siento que soy una buena persona, trabajo todos los días para eso. Pero eso puede ser catalogado socialmente
como prepotencia, como soberbia, sobre todo en las mujeres, mucho más que en lo masculino, por lejos. Entonces no es tan fácil aceptar las luces. Y aceptar las sombras a veces es más fácil todavía que aceptar las luces. Porque estamos entrenados para saber lo que nos cuesta, lo que hacemos mal. Todo el mundo nos educa en el no te caigas. Desde los niños saben mejor lo que hacen mal que lo que hacen bien. Entonces, autoaceptar parece simple, pero no es tan simple. Hasta ahí, con el autoconocimiento y la autoaceptación, yo estoy en la autoestima. Y ahí yo puedo decir, a mí la Pilar Sordo hoy día me cae bien. O me caigo mal, digamos, dependiendo de esa conclusión. Para pasar al amor propio necesito 2 variables más, que son el autocuidado y la autoprotección. Y el autocuidado, probablemente si yo les preguntara a ustedes si se cuidan, a lo mejor muchos van a decir que sí, porque me van a decir, sí, Pilar, yo como saludable, voy al gimnasio, no sé, pues me arreglo el pelo, me afeito cada cierto tiempo. Claro, y eso es autocuidado, sin duda, pero nosotros tenemos que cuidar los 4 cuerpos que tenemos. Así que si pensaban que tenían problemas con uno, están en el horno porque tienen 3 más. Primero está el cuerpo físico, que es al que yo tengo que hacer descansar, sentir que es como el templo de mi alma, por lo tanto lo cuido, lo alimento sano, lo hago descansar, lo mimo en la medida de lo posible, intento verme lo mejor posible. Después está el cuerpo mental y el emocional, que están en un solo cuerpo, donde en el mental están todas las creencias que nosotros aprendimos, todas los eslogans que conducen o dirigen nuestra vida, que a veces ni siquiera son conscientes, y que yo tengo que aprender a observar, preguntarme si me quitan paz, y si me quitan paz tengo que modificarlos. Y está mi cuerpo emocional, que tiene que ver con que yo todas las noches me debiera preguntar si hoy tuve ganas de reír, ¿me reí? Si tuve ganas de llorar, ¿lloré? Si tuve miedo, ¿dije que tuve miedo? Si me enojé con algo, ¿pude expresar ese enojo? Ese es un mínimo chequeo emocional que uno debiera hacer todas las noches antes de dormir. Porque el cuerpo habla lo que la boca calla. Por lo tanto, si me contuve, no dije o no expresé, en algún momento mi cuerpo físico va a ser el que lo va a tener que manifestar de una u otra forma. Después está el tercer cuerpo, que es el energético, que es esa sensación de llegar a un lugar y decir, oye, aquí hay mala energía. Ese cuerpo energético las mujeres lo podemos percibir mucho más fácil. Y les pongo un ejemplo cotidiano que es un clásico. Supongamos que yo estoy acá y estoy con mi pareja. Y aparece un tercero. Ese tercero lo conoce mi pareja, yo no lo conozco. Se conversa entre los 3. Se va ese tercero. Mi pareja me pregunta, ¿qué te pareció? Y yo le digo, simpático. Y él me mira extrañado y me dice, ¿pero cómo? Me dice, un tipo súper confiable. Estamos empezando incluso a contratarlo dentro de la empresa porque, no sé, tiene unos antecedentes increíbles. Y ahí viene la clásica frase femenina. Mira, no me preguntes qué es, pero hay algo que a mí no me termina de cerrar. Y cuando ese personaje liquida a mi pareja con algo, la clásica frase femenina es, yo te lo dije. Ahora, esa intuición a las mujeres nos funciona mucho mejor con lo externo que con lo interno. Porque una de las consecuencias del modelo patriarcal es que nos cortaron la intuición. Nos cortaron el cable y nos dijeron, no, cada vez que ustedes escuchen el alma están locas. Nosotros les vamos a decir, lo masculino, les vamos a decir cuando ustedes estén bien. Entonces yo digo, a mí me están siendo infiel. Aquí, lo siento aquí hay algo que me pulsa y me dicen que algo está pasando en mi pareja. Por lo tanto, el gran trabajo de lo femenino en estos tiempos es volver a conectar con ese cable. Es volver a conectar con la intuición, es volver a no dudar de lo que yo aquí en el centro de mi pecho, que es donde se supone que se deposita el alma, siento. Y por lo tanto tengo la obligación de cuidar esas energías, lo masculino y lo femenino. Si yo voy a un lugar donde cada vez que salgo de ahí tengo la sensación de estar como si me hubiera pasado un camión por arriba, o voy a ver una tía y cada vez que veo a esa tía termino con dolor de cabeza, yo tengo que entender que eso es un daño a mi cuerpo energético. Después está el cuarto cuerpo, que es el astral, que es el que me permite el contacto con lo superior. Por lo tanto, yo tengo que cuidar esos 4 cuerpos. Y después está la autoprotección, que es la cuarta dimensión, que tiene que ver con la capacidad para poner límites, aprender a decir que no,
habilidad que cuesta mucho más en el mundo de lo femenino que de lo masculino, por un exceso de definición de lo que nos enseñaron que era ser noble, y parece que el ser noble implica nunca decir que no. Entonces, si yo empiezo a decir que no, me vuelvo egoísta. Por eso que desarrollar amor propio tiene un costo alto. Desarrollar amor propio y aprender a amarse implica tener mucho coraje, porque hay un montón de gente que me va a dejar, que me va a encontrar loca, que me volví egoísta, que me transformé. Y a veces incluso trabajar amor propio implica un camino bastante solitario, pero que a mi juicio, si uno trabaja esas 4 dimensiones, vale la pena vivirlo.